revelado, madre e hijo, tras 3 años de abandono, hallan increíbles fuerzas en una casa oculta en su pasado. El sol se ocultaba detrás de las montañas, bañando el pequeño pueblo de Valeria en tonos dorados y anaranjados. Las calles polvorientas parecían gritar los ecos de un pasado lleno de risas, pero también de lágrimas. Valeria, con su espíritu todavía intacto a pesar de la tormenta de abandono que había atravesado, miraba a su hijo Samuel mientras jugaba con un trompo que había hecho con sus propias manos. El brillo en los ojos de Samuel, su pequeño de 10 años, era el único consuelo en un mundo donde la desesperación se asomaba a cada rincón. La vida no había sido fácil desde que su esposo se marchó. Mas Valeria no se dejaba vencer. Teniendo solo el refugio de la canasta de flores marchitas en su patio, cada día era un nuevo desafío. Sus manos trabajadoras y su corazón palpitante luchaban por hacer que cada comida alcanzara para ambos. Sin embargo, algo en su interior ardía con la esperanza de que un futuro, unos días mejores se anunciarían. Un día, mientras deambulaban por la parte trasera de su casa, Valeria y Samuel se encontraron con algo que cambiaría su vida para siempre. Una casa antigua, oculta detrás de arbustos y recuerdos, emergía de la niebla del tiempo. Era la casa de su abuela, un lugar donde Valeria había crecido rodeada de historias. Con su corazón latiendo en un torbellino de emociones, la idea de restaurarlo la llenó de energía. A medida que comenzaban a despejar la maleza y a reparar las viejas paredes, su hogar reverberaba con risas y anécdotas del pasado. Encontraron fotos polvorientas, muebles desgastados, cartas llenas de amor y sacrificio. «Mira, mamá, esta era la abuela María en su juventud», decía Samuel, asombrado, mientras sostenía una imagen en blanco y negro. Las lágrimas brotaron en los ojos de Valeria al recordar las historias que su madre le contaba, dándole aliento en los tiempos difíciles. Sin embargo, cuando pensaban que todo iba bien, la voz de la maldad llegó en forma de murmullos. Algunos vecinos chocaban sus hombros y murmuraban sobre los sueños de madre e hijo, pensando que estaban luchando en vano. Esa noche, Valeria sintió una punzada de dolor en el pecho, cuestionándose si su esfuerzo sería en vano. Justo cuando la feria del pueblo se acercaba, un empresario local la instó a aceptar un trabajo, pero con el precio de renunciar a su orgullo. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria se encontraba atrapada entre tomar un camino fácil, pero humillante, o seguir luchando con dignidad. Mientras los colores de la feria se encendían por el pueblo, con sus luces brillantes y su música vibrante, el ardor dentro de Valeria aumentaba. Su corazón y su espíritu estaban a la puerta de la transformación, pero ella necesitaba decidir. ¿Podría encontrar fuerza en su historia familiar para reconstruir su vida y demostrar que, a pesar de la adversidad, el amor de una madre siempre prevalece? Con cada día que pasaba, la expectativa crecía y la conexión con su historia se volvía más fuerte. ¿Lograría vencer los prejuicios de su comunidad y encontrar el lugar que siempre le había pertenecido? Valeria se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana, iluminando su pequeño dormitorio con suaves tintes dorados. Hoy era el día de la feria, un evento que la llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras Samuel dormía plácidamente, Valeria se dedicó a organizar su ropa, el vestido más colorido que había encontrado entre las pertenencias de su abuela. Era un símbolo de la alegría que tanto deseaba recuperar. Sentía que era momento de dejar atrás el luto por su vida anterior y abrazar la oportunidad que se les presentaba. Mientras se arreglaba, no podía ignorar el vértigo en su estómago. La oferta del empresario la acosaba. ¿Debería aceptar un trabajo que le exigía su orgullo? Sabía que el trabajo podría significar seguridad económica, pero la idea de depender de los demás la hizo temblar. Con el vestido ya puesto y su cabello atado en una trenza, salió al aire fresco de la mañana. Samuel se desperezó, sus ojos se iluminaron al ver a su madre. «Te ves hermosa, mamá», exclamó, sin saber lo mucho que necesitaba escuchar esas palabras en ese momento. El camino hacia la feria estaba lleno de rumores. La gente se reunía, intercambiando historias y risas, pero también miradas furtivas dirigidas a Valeria y Samuel. Sentía que la duda lo seguía como una sombra.
Se armó de valor, sintiendo que cada paso hacia el centro del pueblo era un paso hacia un nuevo comienzo. Vamos a disfrutar, hijo. Hoy es el día de la alegría, le dijo Valeria, tratando de visualizar su futuro con optimismo. Samuel asintió, sintiendo la energía contagiosa de su madre, la feria vibraba con vida, las carcajadas de los niños, el aroma del algodón de azúcar y las melodías de los músicos. Valeria se permitió sonreír, cautivada por los colores y sonidos que llenaban el aire. Con cada juego, con cada paso que daban, se adentraban más en un mundo donde las preocupaciones parecían desvanecerse. Sin embargo, el momento de decisión llegó más pronto de lo que pensaba. Una figura conocida apareció ante ellos. Era don Javier, el empresario que le había propuesto el trabajo. Con un sombrero de ala ancha y una sonrisa que mostraba más poder que sinceridad, se acercó a Valeria. ¿Has pensado en mi oferta, Valeria? Preguntó con tono persuasivo. El corazón de Valeria se aceleró. Las palabras que necesitaba decir se atoraban en su garganta. Samuel, sintiendo la tensión, miró a su madre buscando claridad. Eres una madre valiente, pero el mundo no está hecho de sueños. A veces, debes hacer sacrificios para avanzar, continuó don Javier, sus ojos brillando con una mezcla de interés y desdén. La multitud parecía haberse desvanecido, dejando solo a Valeria y sus pensamientos. ¿Era ella realmente valiente o solo estaba aferrándose a ilusiones? A su alrededor, la vida continuaba, pero en su interior se desató una tempestad. Lo pensaré, respondió Valeria, su voz temblando ligeramente. Un laberinto de emociones se había formado en su corazón. Samuel la miraba, sus ojos desbordando confianza. Era el momento de ser fuerte, de decidir su camino y el de su hijo. Mientras se alejaban de don Javier, Valeria sintió un guiño de esperanza. Pero justo cuando empezaba a sentir que estaba en control, escuchó murmullos. Nunca serán nada, resonaba entre la multitud. Los rostros de algunos vecinos reflejaban dudas, burlas, y el eco se ceñía pesado sobre sus hombros. Con esa carga nueva, Valeria se detuvo. Esto no se trata solo de mí, Samuel. Se trata de nosotros y de nuestra historia. Debo encontrar la fuerza que hay en nuestra familia. Aquella declaración la llenó de determinación, pero la decisión quedaba en el aire. Se dirigieron hacia el centro de la feria, un lugar de promesas y sueños, pero en su mente solo un pensamiento: ¿sería capaz de luchar por lo que realmente quería, o las voces del pasado seguirían persiguiéndola? La feria, llena de risas, ahora parecía un campo de batalla, y su corazón latía profundamente mientras se preguntaba cómo podría volver a levantarse. A medida que se unían a las multitudes, Valeria dio un paso más en la dirección correcta, aunque todavía temía el impacto de su elección. Lucharía por su orgullo o se rendiría ante la falta de apoyo. Así, la vida los estaba empujando hacia decisiones que definirían no solo su futuro, sino también su relación como madre e hijo. Mientras la música sonaba y las luces brillaban, Valeria miró a Samuel, preguntándose si la fortaleza de su amor sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. El bullicio de la feria seguía en aumento, pero Valeria se sentía perdida entre la multitud. Samuel, entusiasmado con los colores y la música, tiró de su mano, ansioso por probar suerte en uno de los juegos. Valeria sonrió, aunque en su mente, las voces de la duda persistían. ¿Jugamos, mamá?, preguntó Samuel, sus ojos brillando como las luces de la feria. Valeria asintió, sintiendo el tirón de su niño como un ancla en medio de una tormenta. Se acercaron al juego de aros, los niños reían y competían. Ella vio cómo Samuel se concentraba. Había algo en su sonrisa que iluminaba su mundo sombrío. Mientras esperaba su turno, Valeria miró a su alrededor. La gente disfrutaba, pero detrás de cada risa, había historias ocultas, luchas personales. Se preguntó cuántas de aquellas madres llevaban también la carga de un pasado difícil, cuántas estaban a punto de rendirse. El murmullo de su entorno pareció ajustar el dial de su propia historia. En un momento de concentración, vio de reojo a don Javier dialogar con un grupo de hombres. Alzó una ceja, el eco de sus palabras resonando de nuevo en su mente. Debes hacer sacrificios para avanzar. Al parecer, el mundo exterior no iba a dejarla en paz tan fácilmente. La vulnerabilidad parecía estar al acecho, pero se recordó a sí misma que estaba allí por Samuel, por su futuro. Mamá, mira. Samuel gritó, extasiado. Había ganado un pequeño peluche de un perro que se asomaba a su costado. Valeria sintió que su corazón se calentaba. Ese momento de alegría simple era lo que más valía.
Ella le dio un abrazo apretado, y la felicidad infantil pareció disipar sus dudas, aunque solo por un instante. Vamos a buscar algo de comer, sugirió Valeria mientras le parecía que el eco de las burlas se desvanecía con cada paso al caminar por la feria. Se acercaron a un puesto que ofrecía churros con chocolate. El olor dulce llenó el aire y, por un momento, nada más importaba. Se sentaron en una mesa, disfrutando de la mezcla de sabores y risas, pero el tiempo pasó, y la mañana se convirtió en tarde. La atmósfera festiva comenzó a desvanecerse en su mente cuando un grupo de personas pasaron con miradas esquivas. Valeria sintió que su pecho se apretaba, como si la sombra de su pasado volviera a atormentarla. De repente, deseó tener la certeza de que podía enfrentar a don Javier. ¿Realmente iba a dejar que los miedos la dominaran? ¿Era tan fácil ceder ante la opresión de una vida que casi había dejado atrás? Todo estará bien, ¿verdad, mamá?, le preguntó Samuel, notando un destello de preocupación en su rostro. La confianza de su hijo le devolvió algo de fuerza. Sí, respondió ella, aunque su voz temblaba. Todo estará bien. Sin embargo, las palabras sonaban huecas, como un eco en su mente, el cielo se empezaba a cubrir de nubes, y el ambiente festivo pareció cambiar de tonalidad. La alegría ya no era tan vibrante. Se encontraron en una encrucijada, volver a los caminos conocidos o decidir romper las cadenas de su inseguridad. Mientras se adentraban en el bullicio de la feria, Valeria vio a un grupo de ancianos sentados junto a un parque infantil, contándose historias. Una de las mujeres se giró y sonrió a Valeria. Ese simple gesto le hizo recordar que, incluso en medio de la lucha, siempre habrá alientos silenciosos de apoyo. Buscaba señales, guiños del destino que la empujaran hacia adelante. De repente, sintió que debía enfrentar sus miedos, pero la decisión seguía latente, unas palabras atoradas en su garganta. Samuel, comenzó, intentando buscar el valor en su entrega sincera. Las luces del carrusel empezaron a girar, iluminando sus rostros con un brillo cálido. Con una profunda respiración, Valeria miró a su hijo, dejando que la esperanza floreciera en su pecho. Hay algo que debo hacer, dijo, levantando la mirada hacia el horizonte. Samuel la miró con curiosidad y complicidad, sintiendo la chispa de una verdad inminente. Valeria sabía que no podía escapar de la decisión que pesaba. Algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir no solo su fuerza, sino una verdad asombrosa que cambiaría su vida. Mientras el carrusel giraba, la incertidumbre la envolvía, pero su corazón palpitaba fuerte, como si se preparara para estallar. Vamos a buscar respuestas, hijo, concluyó, sus ojos llenos de resolución. En ese momento, el aire a su alrededor cambió. Las voces de la multitud se atenuaron, y Valeria sintió que todo lo que había vivido la había traído a este punto crucial. Sabía que el camino no sería fácil, pero una pregunta resuena en su mente mientras avanzaban, inquietante: ¿qué secretos descubrirán en su búsqueda? Valeria respiró hondo y, sintiendo la mano de Samuel en la suya, comenzaron a caminar. El bullicio de la feria ya no la abrumaba, ahora era un sonido de fondo que acompañaba su determinación renovada. Los colores, las risas y los sabores se entrelazaban en un conjunto vibrante que la energizaba. ¿Dónde vamos, mamá?, preguntó Samuel, mientras miraba a su alrededor, sus ojos llenos de curiosidad. Un lugar donde creo que encontraremos respuestas, respondió Valeria, sintiendo optimismo por primera vez en mucho tiempo. Se dirigieron hacia el fondo de la feria, donde los juegos y atracciones se tornaban gradualmente en algo menos ruidoso y más reservado. Mientras cruzaban el último puesto de globos, Valeria notó un pequeño sendero que se alejaba de la feria. ¿Era aquel el camino a lo desconocido que había estado evitando? Curiosa, comenzó a caminar por el sendero, dejando atrás las luces y las risas de las ferias, y sintiendo cómo la ansiedad se disipaba a cada paso. Samuel, intrigado, la siguió, y pronto se encontraron frente a una casa vieja, escondida entre árboles que parecían vigilarla. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el portón de madera crujía al abrirse. «¿Vamos a entrar?», preguntó Samuel, su voz llena de emoción y un poco de temor. Valeria dudó. La casa evocaba recuerdos de tiempos pasados, tiempos en que había sido un refugio, pero también un lugar donde había vivido momentos difíciles. Sin embargo, la fuerte conexión que sentía con su hijo y el impulso que la guiaba le dieron valor. «Sí, vamos», respondió finalmente. Al cruzar el umbral, un aroma a madera envejecida y polvo llenó el aire. Las paredes estaban adornadas con fotografías que contaban historias silentes.
Valeria se detuvo un momento para estudiar una imagen de ella misma, más joven, con una sonrisa brillante. El pasado la invadió, dándole un cosquilleo en el corazón. Esa chica, llena de sueños, parecía un eco distante de su propia existencia. ¿Quiénes son?, preguntó Samuel, observando las fotos con gran interés. Eran personas especiales en mi vida, dijo Valeria, sintiendo una mezcla de nostalgia y melancolía. Pero cada uno tiene su propia historia, así como nosotros. Mientras avanzaban por la casa, Samuel tiró de su mano, señalando lo que parecía ser un viejo diario en una mesita. La curiosidad brillaba en sus ojos. Mamá, mira esto. Valeria sintió un ligero escalofrío al acercarse al diario. La cubierta estaba desgastada, y al abrirlo, los latidos de su corazón se aceleraron. Las páginas estaban llenas de anotaciones, algunas dolorosas, otras tiernas. Al leer las primeras líneas, su aliento se cortó. Eran las reflexiones de su madre, su voz resonando a través del tiempo. Hablaba de sacrificios, de luchas, pero también de amor incondicional. ¿Qué dice?, preguntó Samuel, sin apartar la vista. Las palabras eran un bálsamo y una estocada a la vez. Mientras Valeria leía en voz alta, los relatos desnudaban las luchas que había enfrentado su madre, revelando secretos que le permitirían entenderse a sí misma. Ella también tuvo miedo, pero su amor siempre fue más fuerte, dijo con esas palabras atragantándose en su garganta. Una emoción poderosa comenzaron a brotar en su interior. La conexión con su madre, aunque ausente, se sentía presente en cada palabra. ¿Por qué no me contaste sobre ella antes? Samuel la miró con la certeza que solo un niño puede tener, instándola a abrirse. Valeria sintió la historia de su madre entrelazándose con la suya. Cada página le daba sentido a su propia lucha, fortaleciendo su decisión de enfrentar a don Javier y reclamar sus sueños. Es tiempo de que sepas de ella, y de mí, dijo Valeria, con la voz vibrante de revelaciones. Mientras se preparaba para compartir la historia familiar con Samuel, una sombra pasó por la ventana. El corazón de Valeria se detuvo un segundo. ¿Qué fue eso? El miedo la envolvió. ¿Alguien nos estaba observando? Aquella casa, que parecía ser su refugio, se tornaba en un lugar de misterio y presagios. No lo sé, hijo, pero será mejor que estemos atentos, respondió, sus manos temblando de anticipación. Así, entre encuentros con el pasado y la incertidumbre del presente, Valeria sabía que no solo estaba buscando respuestas, sino también desenterrar secretos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Mientras el sol se ponía detrás de la casa, un leve murmullo se escuchó, como un eco de voces perdidas, que responderían esas sombras a su búsqueda por la verdad. Valeria se quedó inmóvil, sintiendo el eco de su propio corazón repiquetear en sus oídos. El murmullo se intensificaba, como si las paredes mismas susurraran viejas confidencias. Una oscuridad inquietante los rodeaba, pero Samuel, con una curiosidad infantil inquebrantable, estaba decidido a desentrañar el misterio. Mamá, ¿quién crees que está ahí?, preguntó, iluminando la tenue luz con sus ojos brillantes, aún encerrados en la fascinación por la casa. No lo sé, amor. Pero lo que sea, parece que quiere que lo encontremos, respondió Valeria, forzando una sonrisa que apenas podía sostener. A medida que los ruidos se desvanecían y el aire se volvía denso, se sentía como si estuvieran a punto de entrar en un capítulo nuevo, uno que había estado aguardando desde hacía tiempo. Vamos a ver, dijo Samuel, casi corriendo hacia la esquina donde provenía el sonido. Valeria se apresuró a seguirlo, su mente llena de preguntas inquietantes. En la esquina del salón, encontraron un viejo armario, la puerta entreabierta chirriaba como si estuviera invitando a descubrir sus secretos. Samuel, con su energía contagiosa, empujó la puerta, revelando un pequeño rincón lleno de polvo y telarañas. Mira, mamá, hay algo aquí, exclamó. Valeria se inclinó y vio que había una caja desgastada, su superficie cubierta de marcas de tiempo. Con manos temblorosas, la recogió y la llevó a la luz. El corazón le latía con fuerza mientras retiraba la tapa. Dentro había cartas, muchas de ellas amarillentas. Eran las voces de su madre, pero también había significados ocultos, mensajes de amor para Valeria que nunca había llegado a leer. ¿Qué dicen?, preguntó Samuel, intrigado. Son cartas que nunca envié, susurró Valeria con la voz entrecortada por la emoción. Mientras comenzaba a leer una, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse.
Sus palabras hablaban de sueños olvidados, de luchas por encontrar el camino en un universo que a menudo estaba en contra de sus deseos. Cada línea traía un recuerdo de su madre, una mezcla de amor y anhelos interrumpidos. ¿Por qué no las enviaste? Samuel preguntó, su voz llena de preocupación. No lo sé, hijo. A veces, el miedo nos detiene, respondió Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. La verdad era dura, pero también liberadora. La casa, el polvo, y esas cartas eran la verdad que llevaba tanto tiempo esquivando. Mientras Valeria leía en voz alta, el murmullo que había escuchado anteriormente parecía fusionarse con las palabras de su madre. Nunca dudes de tu valor, de lo que puedes lograr, decía la carta. Siempre serás más fuerte de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar la voz de su madre, resonando desde el pasado, pero de pronto, un sonido más fuerte la interrumpió, como si alguien hubiera dado un golpe en la puerta principal. Valeria se congeló, todas las letras de la carta se desvanecieron en su mente. ¿Escuchaste eso?, susurró, mirándose mutuamente, los ojos de Samuel grandes y asustados. Sí, ¿qué hacemos?, preguntó el niño, quien giró su cabeza hacia la ventana, tratando de vislumbrar lo que podría estar afuera. Permanezcamos aquí por un segundo, dijo Valeria, temblando por lo que pudiera deparar aquel momento. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su corazón, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva, deseosa de enfrentar lo que estaba por venir. ¿Quién o qué estaba detrás de esa puerta? ¿Serían las sombras del pasado o algo más? Valeria y Samuel intercambiaron miradas, sabiendo que su búsqueda de respuestas apenas comenzaba y que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Sin embargo, el momento que estaban viviendo era solo el preludio de una revelación que podía cambiarlo todo. Y mientras esperaban, un nuevo sonido comenzó a deslizarse por el aire, una risa lejana, familiar, y al mismo tiempo aterradora. ¿Sería el regreso de alguien que creían perdido para siempre? Valeria contuvo la respiración, el eco de aquella risa resonando en sus oídos. Era una risa que hacía años no escuchaba, un eco de momentos felices que Nau se sentía distante y lleno de sombras. Usó su mano para hacer un gesto hacia Samuel, ordenándole que guardara silencio. Ambos se quedaron inmóviles, el tiempo parecía haberse detenido en ese instante de tensión entre la desesperación y la curiosidad. «Mamá, ¿quién es?», Samuel murmuró, su voz un hilo de temor y emoción. La luz del farol titilaba, proyectando sombras danzantes por el salón, haciendo que la atmósfera se volviera aún más inquietante. No supo qué responder. Cada parte de su ser quería cruzar esa puerta, pero el miedo a lo desconocido era imponente. En su mente, recuerdos de su madre y la vida que habían llevado antes de los años de separación empezaron a arremolinarse, llenándola de una mezcla de nostalgia y dolor. «Quiero que estés muy cerca de mí, cariño», dijo finalmente, abriendo los brazos para que Samuel se acercara. Él obedeció sin rechistar, buscaba la seguridad en su madre, en su abrazo, como si los peligros del mundo pudieran desvanecerse con solo estar juntos. Esa risa se había desvanecido y, en su lugar, un silencio espeso ocupó el espacio. «¿Deberíamos ir a ver?», preguntó Samuel, ansioso por descubrir la fuente de aquella risa que estaba tan conectada a su historia. «Solo un momento», respondió Valeria mientras se agachaba nuevamente a la caja, su instinto maternal luchando contra su deseo de desenterrar secretos enterrados. Salió de su trance al ver el destello de algo en el fondo de la caja. Era un collar, uno que conocía bien, el collar de su madre. Era un octante de oro, decorado con pequeños detalles que hablaban de su historia familiar. «¿Es de la abuela?», preguntó Samuel, asomándose a ver lo que había rescatado. «Sí, sí lo es», admitió Valeria, con la voz entrecortada. Recuerdos de su infancia la asaltaron nuevamente. Sabía que ese collar tenía un significado especial, uno que había unido a su madre y a ella por años. Sin embargo, en este momento, algo dentro de ella comenzó a vislumbrar la posibilidad de respuestas más allá de las cartas. Justo entonces, un segundo golpe resonó en la puerta principal, más fuerte que el primero. Era casi como si estuvieran siendo llamados, como si algo o alguien estuviera decidido a hacer que se enfrenten al pasado. Valeria murmuró el viento, como si la propia casa estuviera tratando de hablar. Y aunque el miedo chisporroteaba en su pecho, había algo más, una sensación creciente de determinación. Valeria sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y la curiosidad que sentía la empujaba hacia adelante. «Vamos», dijo en voz baja, arropando las cartas y el collar con un trozo de tela que encontró en la caja. «Lo haremos juntos».
Samuel asintió, su rostro una mezcla de valentía y temor, mientras Valeria le tomó de la mano. Se acercaron hacia la puerta, el corazón de Valeria latiendo con fuerza, cada paso era una batalla entre el miedo y la esperanza. Cuando finalmente abrieron la puerta, la visión que apareció ante ellos fue más de lo que habían anticipado. En el umbral, una figura familiar, vestida con ropa desgastada, pero con una sonrisa esperanzadora. Era la abuela de Samuel, la madre de Valeria. Mamá, murmuró Valeria, con lágrimas que nublaban su visión. Valeria, Samuel. He estado buscando, comenzó a decir, antes de ser interrumpida por un abrazo que los tres necesitaban. ¿Estás aquí de verdad? No es un sueño, pensó Valeria, sintiendo esa mezcla de emociones fluir a través de ella. Pero mientras la voz de su madre llenaba el aire con historias agridulces, un ruido sutil se deslizó en la habitación, un susurro irreconocible que parecía venir de las sombras de la casa. ¿Era esa una advertencia? ¿O una señal de que aún quedaban secretos por descubrir? Sin duda, aquel encuentro marcaba el inicio de una búsqueda aún más profunda por la verdad de su familia y su propia fuerza. La historia apenas comenzaba, y mientras el pasado se unía al presente, el futuro parecía un laberinto lleno de caminos no explorados. Valeria sintió un torrente de emociones abrumar su ser mientras se separaba del abrazo de su madre, la mujer que había estado ausente durante tanto tiempo. El rostro de su madre, enmarcado por canas que contaban historias de desdicha y valentía, emanaba una luz inesperada. Sin embargo, tras la alegría del reencuentro, la profunda incertidumbre sobre lo que había causado su abandono y las sombras que aún acechaban su hogar comenzaban a hacer eco en su mente. ¿Por qué no regresaste antes?, preguntó Valeria, aunque el tono de su voz denotaba más tristeza que reproche. Samuel, apretándose la mano de su madre, miraba a su abuela con los ojos llenos de preguntas que no sabía formular. La abuela suspiró, la mezcla de culpa y amor en su mirada era palpable. No era el momento adecuado, dijo finalmente, su voz suave, pero firme. Hay cosas que no puedo explicar ahora. Cosas que afectan a nuestra familia. Debemos ser fuertes todos. Valeria sintió un escalofrío. Cada palabra resonaba como un eco en la habitación sombría. Podía sentir que el tiempo no solo había afectado a su madre, sino también a la casa, que parecía cobrar vida al compás de la conversación. Su corazón se debatía entre el alivio del reencuentro y el miedo a lo que podía venir. Justo cuando la tensión en el ambiente se apoderaba de todos, el susurro desconocido se hizo más fuerte, como si la casa misma pidiera ser escuchada. Valeria miró a los ojos de su madre, buscando respuestas, y vio algo que no había notado antes, un destello de miedo. Mamá, ¿qué está pasando realmente aquí? Samuel interrumpió, su voz temblorosa pero decidida. La inocencia del niño transformaba un momento de pesadilla en una búsqueda de verdad. Era un pedido sincero que resonaba también dentro de Valeria. La abuela bajó la vista, como si fuera incapaz de sostener el peso de la verdad. Hay secretos que he mantenido por tu bien, pero no puedo seguir callando. Deben conocer lo que ocurrió realmente si quieren seguir adelante. Las palabras lo hicieron evidente. Había un pasado oscuro que acechaba, un manto de sombras listo para desplegarse una vez más. Valeria sentía que la ansiedad y la esperanza se entrelazaban en su pecho. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? Cada palabra cargaba un peso que podía desestabilizar todo su mundo. Fue entonces cuando, en un rincón de la habitación, una pequeña puerta se abrió de par en par, revelando un oscuro pasillo que parecía llevar a una parte de la casa que jamás habían explorado. Sin pensarlo, Valeria sintió que su cuerpo avanzaba hacia el pasillo, era como si una fuerza interna la guiara. Samuel la siguió de cerca, apretando su mano con la fuerza de su curiosidad. «Espera», gritaron a su madre, que ante la perspectiva de lo desconocido se quedó paralizada. La abuela alzó la mano en señal de detención. «No, esto no es lo que crees. Te lo he advertido, los secretos no siempre son fáciles de, pero ya era demasiado tarde». Valeria ya había cruzado el umbral, cada paso resonando en el silencio mientras el aire se enfriaba a su alrededor. Samuel la siguió, casi como en un trance, y el aliento de su abuela resonó en su oído como una advertencia cargada de amor. Incluso en la oscuridad, Valeria podía sentir que algo estaba esperándolos allí, algo vital para el futuro de su familia. Pero ¿cuál era ese algo? Solo lo descubrirían enfrentándose a sus miedos. «Debemos seguir», murmuró Samuel, mirándola con una mezcla de temor y valentía. Valeria no sabía qué responder. El corazón le latía con fuerza, repicando al son de la inquietud. «No hay vuelta atrás»,
cariño, dijo finalmente, y con esa declaración, ambos se adentraron en la oscuridad, un viaje hacia el corazón de sus propios secretos, y mientras el eco de sus pasos se desvanecía, la puerta se cerró suavemente detrás de ellos, sellando su destino y dejando a la abuela sola, con la convicción de que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. La penumbra del pasillo envolvía a Valeria y Samuel, un abrazo helado que parecía susurrar advertencias en la oscuridad. Cada paso que daban resonaba como un tambor en sus corazones, marcando el compás de una travesía incierta. Las paredes eran frías al tacto, como si la casa misma albergara secretos olvidados que estaban ansiosos por salir a la luz. ¿Qué crees que hay aquí?, preguntó Samuel con un hilo de voz. Valeria inhaló profundamente, tratando de calmar la tempestad que bullía dentro de ella. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo, respondió, intentando infundirle valor a su hermano. Sus ojos se adaptaron lentamente a la penumbra y, aunque apenas podía ver, la sensación de que alguien más las observaba la hizo estremecer. Ante ellos, el pasillo se extendía, ramificándose en varias direcciones. Las sombras parecían danzar a su alrededor, creando figuras intrigantes y aterradoras a la vez. A Valeria le pareció que cada crujido de la casa era un eco de los secretos no dichos, resonando con historias aún no contadas. Ven, dijo, tomando la mano de Samuel. Vamos juntos. Al avanzar, notó detalles que jamás había visto, viejas fotos en marcos polvorientos que colgaban en las paredes, rostros familiares congelados en el tiempo, miradas que parecían seguirla, recordándole el pasado que su madre había intentado ocultar. ¿Crees que alguna de esas fotos es de mamá?, preguntó Samuel, curioso. Probablemente, respondió Valeria, sintiendo un nudo en su garganta. Al acercarse a una de las imágenes, pudo reconocer a su madre de joven, con una sonrisa que iluminaba la fotografía. Pero, en su rostro, también le pareció detectar una sombra, una tristeza que no encajaba con la imagen perfecta. Ella siempre ha tenido que luchar. Samuel se acercó y, al tocar el marco, un pequeño mecanismo sonó. Un leve clic resonó, y sin darse cuenta, una sección de la pared a su izquierda se deslizó, revelando una habitación oculta que desprendía un aire de misterio. ¿Ese es el sitio secreto que mamá nos había mencionado?, preguntó Samuel, llenándose de emoción al ver el resplandor dorado que brotaba del interior. Podría ser, respondió Valeria, dudosa. Pero recuerda, Samuel, no sabemos lo que podemos encontrar allí. Ambos intercambiaron una mirada, recogiendo el coraje necesario para cruzar ese nuevo umbral. Con un suspiro que combinaba ansiedad y determinación, Valeria asintió y, con la mano de Samuel firmemente entrelazada con la suya, se adentraron en el lugar. La escena ante ellos era desconcertante. La habitación estaba repleta de objetos que goteaban historia, cartas amarillentas, un viejo piano cubierto de polvo, y un diario desgastado que yacía sobre una mesa, como esperando ser descubierto. Valeria se acercó a él, y al abrirlo, las páginas le revelaron secretos que nunca imaginó. Con cada detalle que iba leyendo, el corazón de Valeria se apretaba, las revelaciones eran como dagas. A medida que las palabras cobraban vida, su madre emergía de la bruma de su pasado, revelando historias de amor y desamor, y decisiones que habían marcado a toda su familia. Valeria, ¿qué dice? Samuel rompió el silencio, su voz temblando en la incertidumbre. Cosas que no sabía, susurró Valeria, embargada de una desesperación que la hizo temblar. Es mucho más complicado de lo que pensé. Un instante de horror recorrió su cuerpo al darse cuenta de que el viaje hacia la verdad no solo implicaba descubrir secretos, sino también enfrentar el dolor que estos traían consigo. Justo cuando Valeria estaba a punto de leer más, un fuerte golpe resonó desde la entrada del pasillo. La puerta que habían cruzado se cerró con un estruendo, y la oscuridad aumentó su intensidad. La luz que habían visto antes comenzó a desvanecerse rápidamente. ¿Qué fue eso? Samuel miró hacia atrás, su voz ahora llena de pánico. Valeria lo apretó con fuerza, intentando calmarlo. Estamos en el centro de algo muy grande, y no podemos rendirnos ahora. Necesitamos saber la verdad, sin importar el costo. La tristeza se transformaba en determinación en su corazón. Pero, ¿cuáles secretos estaban a punto de desvelarse? El eco de sus pasos resonó en la oscuridad, mientras la casa, con su aliento helado, los empujaba a descubrir su destino. La tensión se palpaba en el aire. Y en ese momento crucial, Valeria supo que la verdad no siempre es un refugio seguro. Sus corazones latían como si contendieran la respuesta a un terrible misterio. Lo que necesitamos saber está justo aquí, pero ¿podremos soportarlo?
Valeria sintió cómo la oscuridad la rodeaba, como si la casa las atrapara en un abrazo frío y opresivo. El sonido del golpe resonaba en su mente, como un eco inquietante que había interrumpido un momento tenso lleno de revelaciones. Se volvió hacia Samuel, que con ojos grandes y asustados, parecía a punto de quebrarse. Vamos, dijo Valeria, intentando infundirle fortaleza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Con un movimiento decidido, instó a Samuel a mirar de nuevo el diario. Si esto es todo lo que nos ha dejado mamá, no podemos abandonarlo. Puede que aquí haya respuestas. Las páginas amarillentas se desplegaron a su alrededor, y en ese instante, Valeria encontró una claridad. Se centró en las palabras escritas con una caligrafía familiar, como un puente al pasado de su madre. Al leer, los trazos de su historia se formaban en su mente, iluminando los secretos que tanto había escondido. Escucha esto, dijo Valeria, su voz un murmullo bajo. Habla sobre un amor perdido, sobre decisiones que nunca debió tomar Samuel, todavía nervioso, se asomó a curiosear, tratando de conectar los puntos. ¿Eso significa que ella? ¿Que la razón por la que siempre se va es por culpa de algo en su pasado? Con una profunda inhalación, Valeria sintió como el peso de la verdad le aplastaba el pecho. Tal vez sí. Cada palabra la hacía cada vez más consciente de la lucha interna de su madre, una mujer que había navegado por mares tormentosos buscando redención. De repente, las luces de la habitación comenzaron a fluctuar, como si la casa estuviera reaccionando a sus descubrimientos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna, pero no era solo miedo, era un impulso. Samuel. Mira. Un pequeño cofre de madera en un rincón parecía temblar, empujado por una corriente de energía que ahora envolvía a la habitación. ¿No ves? La casa quiere que descubramos más. Samuel miró de reojo hacia la puerta, temeroso de lo que acechaba fuera, pero el brillo en los ojos de Valeria lo convenció. Juntos se acercaron al cofre, la madera crujió suavemente cuando lo abrieron. Dentro encontraron objetos que pertenecían a su madre, un collar que había visto en sus viejas fotos, un álbum de recortes con recuerdos de un pasado que nunca habían compartido, y una carta sin abrir. Esto es increíble, murmuró Samuel, sus dedos temblando mientras tomaba el collar entre las manos. Es como si ella dejara pistas, como si supiera que un día volveríamos. Valeria, con el corazón palpitante, retiró la carta del fondo del cofre. El sobre amarillento parecía antiguo, casi como si el tiempo le hubiera conferido un aura mágica. Vamos, leámosla. Al abrir el sobre, el olor a papel desgastado se dispersó por el aire. Cada palabra escrita parecía vibrar con una energía propia, llena de amor, arrepentimiento y esperanzas renovadas. Sin embargo, al leer la primera línea, Valeria sintió que su corazón se detenía. Queridos hijos. Samuel se acercó más, su aliento entrecortado al percibir la esencia de su madre en aquellas palabras. Valeria, con voz trémula, comenzó a leer. Pero en la mitad de la carta, las luces empezaron a parpadear de una manera alarmante, casi como si la casa intentara advertirles. Valeria, algo no está bien. Samuel exclamó, con una mezcla de miedo y asombro. Valeria sintió que un frío intenso la envolvía, y un ruido sordo resonaba desde el pasillo, como si algo estuviese cruzando su camino. No podemos parar ahora. La verdad está muy cerca, Samuel. Debemos seguir. Sin embargo, antes de que pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, una sombra oscura se deslizó por el umbral, llenando la habitación con una presencia que robó el aliento. ¿Quién está ahí? Valeria gritó, con el corazón golpeando como un tambor, su voz resonando en la penumbra. Todo lo que habían descubierto parecía insignificante ahora, frente a lo que podrían perder. La emoción desbordaba, haciéndola cuestionar si estaban preparados para enfrentar la verdad de su madre y los secretos que acechaban en la oscuridad. Mientras la sombra se acercaba, la pregunta flotaba en el aire: ¿está claro que lo que queda por descubrir podría cambiarlo todo? La tensión estallaba en el espacio, un hilo del destino colgando precariamente, esperando que ellos dieran el siguiente paso. ¿Podrían enfrentarse a lo que realmente llenaba aquella casa de enigmas y sombras? Las luces titilaron y un silencio sepulcral llenó la habitación. Valeria y Samuel se miraron, la incertidumbre reflejada en sus rostros. La sombra avanzaba, escurridiza y oscura, y el instinto de ambos fue el mismo: retroceder. Pero, algo dentro de Valeria le gritaba que ya no podía huir. Había llegado el momento de enfrentar lo que había permanecido oculto por tanto tiempo. Estamos aquí para conocer la verdad, dijo Valeria con valor,
su voz resonando en el aire, desafiando la oscuridad. La sombra se detuvo, como si sus palabras tuvieran peso. Un susurro etéreo emergió de la penumbra, una voz que parecía entrelazarse con sus miedos y sus esperanzas. El pasado siempre encuentra la forma de regresar, murmuró la figura. Era su madre, pero también algo más. Valeria sintió que el tiempo se desvanecía, y las emociones la abrumaron, dejando un vacío visible en su pecho que había estado escondido por años. Mamá, dijo Valeria, mientras la figura se volvía más clara en la penumbra, sus ojos llenos de tristeza. ¿Por qué volviste ahora? ¿Por qué no estuviste aquí antes? Porque no estaba lista ni yo misma lo estaba, respondió su madre, acortando la distancia entre ellas. Valeria sentía como cada palabra resonaba en su corazón. Necesitaba respuestas, pero la compasión hacia su madre la abrumaba. He guardado secretos, pero esos secretos han consumido mi vida y también la tuya. Samuel, entre intrigado y asustado, observaba la interacción, empujando a Valeria a ser fuerte. ¿Por qué nos dejaste?, preguntó, su voz temblorosa. Porque pensaba que estaba protegiéndonos. La madre de Valeria se detuvo, su mirada llena de arrepentimiento. Pero no hay protección en el silencio. Hay verdades que deben ser contadas. Las palabras de su madre fueron como un eco en el alma de Valeria. Cada secreto revelado era un paso hacia la sanación, pero también hacia la culpa. ¿Qué debo saber?, preguntó Valeria, sintiendo cómo la calma empezaba a apoderarse de ella, como si finalmente estuvieran a punto de romper la maldición del pasado. La silueta de su madre pareció adquirir más forma, hasta convertirse en una figura tangible. Hubo una razón por la que me alejé. Un pasado oscuro que me persiguió. Pero tu fuerza y tu historia son más poderosas de lo que imaginas, declaró, su voz resonante como un faro en la oscuridad. Mientras su madre hablaba, Valeria se dio cuenta de que cada palabra era una cadena que se rompía, un destino que se transformaba. La sombra que había rodeado su vida comenzó a disolverse y la luz del amor fraternal y materno brilló intensamente. Siempre he querido que fueras feliz, que encuentres tu camino, aseguró la figura. Valeria, con lágrimas en los ojos, sintió esa conexión. Vamos a sanar, vamos a hacerlo juntos, respondió, consciente de que su viaje estaba aún lejos de terminar. Pero con cada paso que daban, el miedo la iba dejando atrás. Debo enseñarte lo que he aprendido, continuó su madre. Y tú, Valeria, eres más fuerte de lo que piensas. Tienes la luz de tu abuela y mi amor para guiarte. Nunca más estarás sola. En ese momento, el aire se llenó de un nuevo aroma, como el de las flores frescas que una vez adornaron el jardín de su abuela. Las cartas, el diario y el collar ya no eran solo objetos de un pasado perdido, eran puentes hacia el futuro. Samuel, sintiendo que el peso del miedo se aligeraba, sonrió y tomó la mano de su madre. Vamos, mamá. Estoy listo para enfrentar lo que sea necesario. Valeria varió entre la tristeza y la euforia. La conexión que compartían era lo suficientemente fuerte como para vencer cualquier obstáculo. Con la figura de su madre guiándolos, Valeria comprendió que la verdadera batalla no era contra el pasado, sino dedicar cada día a hacer de su historia algo poderoso. Al salir del corredor oscuro, un nuevo amanecer asomaba en el horizonte. La casa, con sus secretos liberados, resonaba con los ecos de la vida que habían renacido. Valeria durmió esa noche con el corazón liviano, sabiendo que el amor siempre había sido el hilo que la había mantenido unida a su familia, y esa sería su mayor fortaleza. Así, con la luz emergiendo tras la oscuridad, Valeria y Samuel se preparaban a enfrentar el mundo, corazón en alto y esperanza en el alma. La historia de su transformación apenas comenzaba, y con ella, la promesa de que sus raíces se entrelazaban con el amor eterno, capaz de reunir a las sombras en la luz. Ahora, querida comunidad, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que te llenarán de esperanza y fortaleza. Leave like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan abrazar estas narraciones que inspiran. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, quiero saber cómo te tocó. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y encontrar su propia luz en la oscuridad. Tu apoyo es crucial, así que no esperes ni un segundo más para ayudar a este canal a seguir creciendo. Gracias por estar aquí.